El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es momento de escuchar la palabra de Dios. Involucrados presenta la reflexión de hoy. Y es momento de presentar la reflexión del día de hoy. Y estamos ya en el tema número 11, el poder de la transformación. La transformación es un proceso esencial y continuo en la vida. Uno de los ejemplos más poderosos de transformación de la naturaleza es el ciclo de la vida de una mariposa. La mariposa no nace en su forma final. Comienza como una oruga, pasa por un periodo de metamorfosis, finalmente emerge como una hermosa mariposa. Este proceso ilustra cómo el cambio, aunque a veces doloroso y difícil, puede dar lugar a una nueva y mejor versión de nosotros mismos. Entonces, ¿qué desafíos crees que enfrentan las personas cuando intentan transformarse? ¿O qué has sentido quizás alguna vez que tú has estado atrapado en una etapa de tu vida, deseando quizás poder transformarte en una mejor versión de ti? Escucha el tema. El tema número 11 se llama El poder de la transformación. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos más destacados de transformación en la Biblia. Antes de su conversión, Pablo, conocido como Saulo, era un feroz perseguidor de los cristianos, comprometido con erradicar la naciente iglesia. Sin embargo, hermanos, en su camino a Damasco, usted ya conoce que experimentó una poderosa revelación de Jesús que cambió su vida para siempre. Esta transformación radical no solo alteró su nombre de Saulo a Pablo, sino que lo convirtió en uno de los más fervientes defensores y misioneros del cristianismo, e incluso escribiendo muchas cartas que ahora forman parte del Nuevo Testamento. Entonces, en esta tarde, hermanos, vamos a analizar un poquito cuál es el proceso de la transformación y qué poder tiene sobre nosotros. Tome nota, son 7 puntos que en esta tarde vamos a poder analizar. El punto 1 se puede decir, reconocer la necesidad de cambio. La primera etapa en cualquier proceso de transformación es reconocer la necesidad de cambiar. Esto implica una evaluación honesta de nuestras vidas y de cómo estamos viviendo en relación con nuestras metas y valores. La palabra lo dice, 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. También en Lamentaciones 3:40 al 42, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová, levantemos nuestros corazones y las manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. La palabra de Dios nos indica que debemos reconocer la necesidad de cambiar. Es decir, hermanos, hay que probarnos y ver en qué etapa estamos y qué debemos hacer si queremos un cambio. Amén. Entonces muchos dicen, no, yo no necesito cambiar. Entonces no está reconociendo ese primer paso de la transformación. Pero hay un segundo paso que nos llama al arrepentimiento y a la renovación. El arrepentimiento es la renovación de nuestra vida, hermanos, lo que significa que nos apartemos, nos libremos de todo rasgo negativo y de pecado, regresar al bien absoluto, a la obra y la voluntad de Dios. No hay pecado, hermanos, que no sea perdonado, solamente hay que venir y arrepentirnos, porque para transformarnos necesitamos arrepentirnos de nuestros errores y renovar nuestro compromiso con Dios, como dice en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados nuestros pecados. ¿Cuántos quisiésemos cambiar? Pero como dijo mi esposo, a veces uno no reconoce que quiere cambio, pero luego no quiere arrepentirse. O sea, simplemente dice, sí, estoy mal, pero no quiere reconocer que necesita renovar su vida arrepintiéndose de sus cosas negativas, pecados ocultos, pecados que han ido practicando a lo largo de los años. Por eso este punto 2 nos dice que el proceso implica arrepentimiento y renovación. El punto 3 tiene que ver con la fe y la confianza en Dios.
El proceso de la transformación requiere fe y confianza en que Dios tiene un plan para nosotros y que aunque no entendamos lo que está sucediendo ahora, Él está trabajando para nosotros en cosas buenas, como dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La palabra mismo dice a los que aman. Si usted ama a Dios, todas las cosas que vienen le ayudarán a bien. Y esta palabra debe ser confianza para crecer y seguir transformando nuestra vida en el caminar cristiano. Amén. Entonces, hermanos, en esta tarde, como hemos visto incluso el ejemplo de Jacob en la primera parte, es muy importante cambiar y transformar lo que somos, porque si no, no habría resultados como iglesia del Señor. Y por eso estos primeros consejos nos dicen, reconoce la necesidad de cambio. También nos dice arrepentimiento y renovación. Pero también nos dice que tengamos fe y confianza, porque si no confiamos en el cambio que Dios nos va a hacer en nuestra vida, pues estaríamos en la nada. Y vamos ya por el cuarto punto. El cuarto punto nos hace recordar de algo muy importante y nos dice lo siguiente: la paciencia. La paciencia en el proceso es el cuarto punto de este proceso de cambio. Recuerde que la transformación no ocurre, hermanos, hermanas que nos escuchan de la noche a la mañana. No es que ahora escuchó un mensaje que le tocó su corazón, ya mañana cambió, ¿no? Recuerde que todo, así como la mariposa pasa un tiempo en su larva, en su crisálida, nosotros debemos aprender a ser pacientes y permitir que el proceso siga su curso. O sea, todo lo que va a pasar en nuestra vida, Dios sabe cómo nos va a ir moldeando, nos va a ir cambiando, pero paciencia, porque cultivar la paciencia va a ser esa fortaleza que nos va a permitir realizar grandes transformaciones en nuestra vida. Y lo dice la palabra en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, hermanos, si queremos ver un cambio en nuestra vida, hay que tener paciencia. ¿Cuántos padres estarán esperando que sus hijos cambien, regresen a casa? ¿Cuántos esposos estarán esperando un cambio en sus esposas o viceversa? Pero todo requiere de tiempo. Deje que el proceso siga su curso. Número 5. Resistencia a la tentación. Amén. Durante la transformación enfrentaremos tentaciones que nos quieren desviar de nuestro camino y necesitamos ser fuertes y resistirlas, porque en el mundo tenemos muchas trabas. Tenemos un enemigo que está al acecho, que está como león rugiente. Pero la palabra dice, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Recuerda esto, resiste en la tentación, porque la prueba después de eso va a ser de mucha bendición. Entonces, amados hermanos que nos están escuchando en esta tarde, quieren cambiar o queremos cambiar, sigue esta secuencia, pero no lo siga como un tip para hacer un plato de comida. No, esto no se sigue así, esto se sigue orando, pidiéndole al Señor para atravesar ese proceso. Y bueno, el otro punto que ingresa dentro de la transformación es la renovación de nuestra mente. Hermanos, si queremos transformar nuestra vida, también necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Muchos queremos cambiar por fuera, pero aún nuestros pensamientos siguen siendo los mismos, aún tenemos pensamientos negativos. Entonces necesitamos transformar nuestros pensamientos negativos a positivos, de derrota a victoria, de juicio a edificación. Entonces necesitamos modificar el chip, como alguien diría, ¿no? Entonces, amados hermanos, hay que renovar nuestra mente. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, es muy importante que si usted y nosotros queremos cambiar, cambie también su manera de pensar. Y finalmente, ¿qué hacemos una vez que Dios ya nos está llevando este proceso de cambio? Al final, hay un testimonio y servicio. Una vez transformados, nuestro deber es testificar y servir a otros, ayudándoles en sus propios procesos de transformación. Es decir, lo que te ha pasado tienes que compartir y servir a otros. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. La vida pasada se quedó atrás. Ahora eres una nueva criatura en Cristo. Amén. Entonces, si usted ya está siendo cambiado, no se encierra ahí en su cápsula y diga, bueno, ya soy cambiado, y no, dedíquese a testificar y a servir a otros. En modo resumen, podemos decir que el proceso de la transformación tiene poder, pero hay que seguir esta secuencia. Reconoce la necesidad de cambio en tu vida. Arrepiéntete y renueva tu relación y tu compromiso con el Señor. Ten fe y confianza en Dios. También necesitamos arrepentimiento y renovación. Paciencia en el proceso. Resiste la tentación. Renueva tu mente y finalmente comienza a testificar y a servir al Señor. A modo de conclusión, hermanos, la transformación sí es posible. Al seguir estos puntos, ya hemos visto en la vida de Pablo también en algún momento, Dios es el guía para cambiar. Podemos experimentar una transformación completa, significativa en nuestra vida, convirtiéndonos en una mejor versión. Pero ¿qué necesitamos? Solamente seguir al pie de la letra lo que Dios nos guíe en oración. Recuerde, la vida del apóstol Pablo es un testimonio poderoso de transformación. Su cambio de perseguidor a predicador muestra que Pablo no solo cambió su vida, sino también impactó la historia del cristianismo de manera perdurable. Amén. Y recuerde que su historia hoy lo leemos, nos sorprende cómo un perseguidor cambió, la transformación fue posible sin importar incluso su pasado, mire. Y con fe y determinación y decisión y búsqueda al Señor alcanzó un propósito elevado, mucho más allá de lo que quizás habían pensado para alguien que quizás no estuvo directamente con Jesús, pero su encuentro cambió totalmente su perspectiva y podemos ahora leer cartas de este hombre a la luz de la palabra y ver que el cambio es posible, hermanos.